Buenos días, mi nombre es María Jiménez. El día de hoy daré inicio a la explicación sobre miembro superior e inferior, donde mi punto a tratar es la cintura escapular, hombro y húmero. En el desarrollo encontraremos osteología, miología, articulaciones y vascularización. La cintura escapular es un anillo óseo conformado por la clavícula y la escápula. Esta se encuentra incompleta en su porción posterior, mientras que en su porción anterior se conecta o cierra con el manubrio del esternón. La cintura escapular conecta la extremidad superior con el esqueleto axial a los laterales. La clavícula es un hueso largo en forma de S que se encuentra de manera superficial, en contacto directo con la piel y es de fácil palpación. Esta contiene un extremo proximal, un cuerpo y un extremo distal. La escápula es también conocida como omóplato, es un hueso plano en forma triangular que se encuentra en la cara posterolateral del tórax, en la segunda a sexta o séptima costilla. Miología del hombro. Tenemos el músculo deltoides, que se inserta en la mitad exterior de la clavícula, labio inferior, borde posterior de la espina del omóplato, de donde converge la V deltoidea del húmero. Tenemos el músculo supraespinoso, que se inserta en la fosa supraespinosa y en la faceta superior del troquíter. El infraespinoso se inserta en la fosa infraespinosa y en la faceta media del troquíter. El redondo menor se inserta en la mitad superior del borde axilar del omóplato y en la faceta inferior del troquíter. Redondo mayor, sus inserciones están en el borde inferior del borde axilar del omóplato y labio interno del canal bicipital. El músculo subescapular, que se inserta en la fosa subescapular y en el troquín. Las articulaciones. Articulación esternoclavicular. Está formada por el manubrio del esternón y el extremo esternal o proximal de la clavícula. Además, la cara superior del primer cartílago costal juega un papel fundamental en la formación de esa articulación, uniéndose a la clavícula. Esta articulación está reforzada por varios ligamentos tales como ligamentos esternoclaviculares anteriores y posteriores, ligamento interclavicular y ligamento costoclavicular. La articulación acromioclavicular es una articulación sinovial plana formada por el acromio de la escápula y el extremo acrominal o distal de la clavícula. Esta articulación está reforzada por varios ligamentos que están dispuestos entre el acromio y la clavícula. Algunos de estos ligamentos son el acromio clavicular, el trapezoide, el conoide y el ligamento costoclavicular. Articulación glenohumeral del hombro. Es una articulación sinovial esfenoidea formada entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. La articulación glenohumeral está sostenida por su cápsula articular fibrosa y varios ligamentos, incluyendo el ligamento humeral transverso, ligamento coracoacrominal y ligamento glenohumeral. Además, esta articulación está sostenida por el manguito rotador. Esta articulación no permite movimientos de la cintura escapular, pero sí de la extremidad superior. En realidad es una de las articulaciones más movibles del cuerpo, ya que permite un rango de movimientos en el brazo como la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación media y lateral y circunducción. Tenemos la articulación escapulotorácica, que es una articulación fisiológica conformada por la cara anterior de la escápula y la cara posterior de la caja torácica. Es de carácter músculo-tendinosa, formada principalmente por los músculos trapecio, romboides y serrato anterior. Esta articulación permite movimientos de deslizamiento de la escápula alrededor del fulcro de la articulación acromioclavicular. El húmero. El húmero es el hueso más largo y grande de la extremidad superior. Consiste en un extremo superior o proximal, un eje y un extremo inferior o distal. El húmero se articula con la escápula en su parte proximal y por su extremo distal se articula con el radio y el cúbito, formando la articulación del codo. El extremo epífisis proximal es el extremo proximal del húmero. Consta de una cabeza, un cuello, los tubérculos mayor y menor.
Cuerpo o diáfisis del húmero. La mitad proximal del cuerpo es de forma cilíndrica, mientras que la mitad distal es primáticamente triangular, es decir, consta de 3 bordes o márgenes conocidos como anterior, lateral y medial, y también contiene 3 superficies o caras denominadas caras anterolateral, anteromedial y posterior. Tenemos el extremo epífisis distal, que consta de partes articulares y no articulares. La parte articular del húmero es un cóndilo modificado y es más ancho transversalmente. Se articula tanto con el cúbito como con el radio y consta de una tróclea, una cabeza o capítulo lateral. La parte no articular está formada por el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral, fosa alocraneana, fosa coronoidea y una fosa radial. Miología del húmero. En la región anterior tenemos el coracobraquial. Este se inserta en el vértice de la apófisis coracoides y parte superior de la cara interna del húmero. El músculo bíceps braquial se inserta en la apófisis coracoides, porción corta, superficie supraglenoidea y tuberosidad bicipital del radio, la porción larga, y expansión apeneurótica de la apeneurosis de los músculos epitrocleares. Tenemos el músculo braquial anterior, que se inserta en el labio inferior de la B deltoidea y las caras internas y externas del húmero, y rugosidades de la cara inferior de la apófisis coracoides. Tenemos en la región posterior el tríceps braquial, que se inserta en la porción larga del tubérculo subglenoideo y vasto externo por encima del canal de torsión y vasto interno por debajo del mismo, y tendón común a la cara posterior del decranón. El húmero se articula en 2 puntos principales: la articulación glenohumeral del hombro, que anteriormente se había contado, que es una articulación sinovial que conecta la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea de la escápula, permitiendo amplios movimientos del brazo. En el codo, el húmero se articula con el radio y el cúbito, formando una articulación tipo bisagra que permite la flexión y extensión del antebrazo. Está compuesta por la articulación húmero-radial, articulación húmero-cubital y la articulación radiocubital proximal. Para finalizar, tenemos la vascularización. La arteria braquial o humeral se encuentra localizada dentro del compartimiento anterior y constituye principalmente la fuente de irrigación del brazo. Tiene un recorrido que nos dice que es la continuación de la arteria axilar, que comienza en el borde inferior del tendón del músculo redondo mayor. Recorre medialmente en relación al húmero y al músculo bíceps braquial en su porción proximal. Luego se desplaza más anteriormente pasando por el canal surco-bicipital medial. Relaciones: la arteria braquial junto con la vena braquial y el nervio mediano forman el paquete neurovascular del brazo. Con esto finalizo mi explicación, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es María Ángel Parra. Continuando con la explicación del miembro superior, le voy a explicar un poquito sobre el antebrazo. El antebrazo está compuesto por 2 huesos largos, el radio y el cúbito, los cuales están conectados entre sí por una membrana interósea y se articula proximalmente con el hueso húmero, realizando la articulación con el codo, y distalmente con los huesos del carpo. Los músculos del antebrazo se pueden clasificar en 3 grupos principales: grupo anterior, grupo lateral y grupo posterior. En el grupo anterior incluyen los músculos flexores y pronadores. En el grupo lateral incluyen los músculos extensores y supinadores. Y en el grupo posterior incluye los músculos superficiales y profundos, pero que también son extensores y supinadores. Las arterias principales que se encuentran en el antebrazo es la arteria radial y la arteria cubital. La arteria radial es originada en la arteria braquial y discurre por el lateral del brazo hasta llegar a la mano.
La arteria cubital también es originada en la arteria braquial y discurre por la parte medial del antebrazo hasta llegar a la muñeca. Buenos días, mi nombre es María García y les vengo a hablar sobre la anatomía de las extremidades. Miembro superior. Continúo con la mano. La mano es la parte más distal de la extremidad superior, producto de la evolución humana. Es tan fuerte como para permitir a los escaladores enfrentarse a cualquier montaña, pero también lo suficientemente precisa para ejecutar los movimientos más finos, como para dibujar o realizar operaciones quirúrgicas. Está formada por 27 huesos, con una red compleja de nervios y vasos sanguíneos. Huesos de la mano. En los huesos de la mano tenemos el carpo. El carpo, también conocido como la muñeca, es la región que conecta el antebrazo con la mano. Huesos del carpo. Son 8 huesos cortos que se dividen en 2 filas, una fila superior o proximal y otra inferior o distal. En la fila proximal tenemos el escafoide, hueso pequeño de la muñeca ubicado en la base del pulgar. Semilunar es el siguiente hueso de la fila proximal, situado entre el escafoide y el piramidal. El hueso semilunar recibe su nombre debido a su similitud con la luna. Les voy a colocar una fotico aquí. Tenemos el piramidal, es un hueso en forma de triángulo o pirámide que se encuentra en la cara medial del carpo. Pesiforme, es un hueso pequeño con forma de guisante que se encuentra en la cara palmar del hueso piramidal. Fila inferior o distal. Trapecio, es el primer hueso del carpo de la fila distal y el más lateral. Trapezoide, es un hueso en forma de cuña que se encuentra en los huesos del carpo. Hueso grande, tal como su nombre lo indica, es el más voluminoso de todos los huesos de la muñeca. Hueso gancho. Tiene forma de cuña y es el hueso más medial de la fila distal. Tenemos el túnel carpiano, le voy a colocar una foto aquí. Es un espacio ubicado en la cara anterior de la muñeca. A través de él pasan estructuras desde el compartimento anterior del antebrazo a la mano. Este túnel contiene el nervio mediano y 9 tendones pertenecientes a 3 músculos flexores que se dirigen a los dedos. En él se encuentra la arteria radial y rama palmar superficial, el nervio mediano, el retináculo flexor, ligamento transversor del carpo, arteria y nervio cubitales, tendón del flexor cubital del carpo, pesiforme y gancho ganchoso. En los huesos de la mano también tenemos los huesos metacarpianos. Conforman el grupo de 5 huesos de la mano que se ubican entre la falange y el carpo. Aunque estos son pequeños, se clasifican como huesos largos ya que tienen características estructurales de este tipo. Cada hueso metacarpiano consta de un cuerpo, una cabeza distal y una base. También tenemos la falange. Les voy a colocar una imagen aquí. Las falanges son el grupo de pequeños huesos que conforman los componentes óseos de los dedos de las manos. Cada mano tiene 14 falanges, donde cada dedo tiene 3 falanges, las cuales son falange distal. Cada mano cuenta con 5 falanges distales. Estas son más cortas y ligeramente más gruesas. Falange medial. En cada mano existen solo 4, siendo la excepción el pulgar. Falange proximal. Cada mano tiene 5 falanges proximal, una en cada dedo, y estas son grandes, siendo la excepción el pulgar. Huesos sesamoideos se describen como pequeños huesos que presentan forma de grano de sésamo y están situados en el espesor de ciertos tendones. Tenemos la miología. Aductor del pulgar es el más profundo de los músculos de este grupo. Se origina en el carpo, hueso grande y ganchoso. Y en el tercer metacarpiano se inserta en la articulación metacarpolángica del dedo pulgar. Aducción, flexión y ayuda a la posición del pulgar. Flexor corto del pulgar. Se origina en el carpo, trapezoide y hueso grande. Se inserta en la primera falange y ayuda a la posición del pulgar. Oponente del pulgar. Se origina en el carpo trapecio. Se inserta en el borde radial del primer metacarpiano. Oposición del pulgar y aducción. Aducción corto del pulgar. Es el más superficial de todos. Se origina en el carpo escafoide. Se inserta en la primera falange del pulgar. Aductor del pulgar y circunducción. Oponente del meñique. Se origina en el hueso ganchoso. Se inserta en el quinto metacarpiano. Ayuda con la flexión y con la oposición del meñique. Flexor corto del meñique. Se origina en el hueso ganchoso. Se inserta en la base de la primera falange del meñique. Aductor del meñique. Se origina en el hueso ganchoso. Se inserta en la base de la primera falange del meñique. Aductor del meñique.
palmar corto o palmar cutáneo. Se origina en la apeneurosis palmar, se inserta en la piel de la palma de la mano, formación de pliegues de la mano. Articulaciones de la mano. Las articulaciones de nuestras manos están formadas por superficie de cartílago que recubren los huesos, los cuales son intermetacarpianas, metacarpofalángicas, interfalángicas. Articulaciones de la muñeca. Radiocubital inferior, interarosas, carpianas y carpianas propias. Carpometacarpiana. Vascularidad que tenemos tenemos las venas. Vena dorsal digital, dorsal del metacarpo, basílica, dorsal superficial, arco venoso dorsal y cefálica. Arterias de la mano, le voy a colocar las venas aquí. Arteria digital palmar, arteria radial del índice, arteria principal del pulgar, arteria radial, arteria digital del palmar comunes, arco palmar superficial, le voy a colocar las arterias aquí, arco palmar profundo y arteria ulnar. Aquí está. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Loreana Fuenmayor y hoy les voy a hablar sobre el muslo, pilar del miembro inferior. Es una región anatómicamente fascinante por su complejidad y vital función. Para esta ponencia nos centraremos en sus regiones topográficas, osteología, miología, articulaciones y vascularidad. El muslo se divide en varias regiones claves que nos ayudan a ubicar sus estructuras. Región anterior. Principalmente alberga los músculos extensores de la rodilla y el paquete neurovascular femoral. Región medial. Contiene los músculos aductores del muslo, cruciales para acercar las piernas. Región posterior. Aquí encontramos los músculos isquiotibiales, los músculos responsables de la flexión de la rodilla y la extensión de la cadera. Triángulo femoral, una depresión en la parte superior y anterior del muslo, un hito anatómico importante por contener vasos y nervios femorales. Conducto aductor, un pasaje muscular que conecta el triángulo femoral con la fosa poplitea, permitiendo el paso de la arteria y vena femoral. Osteología, los huesos del muslo. El soporte estructural del muslo reside en tres huesos esenciales. Coxal, hueso de la cadera. Este hueso grande y plano, formado por la fusión del ilion, isquion y pubis, constituye parte de la pelvis. Es crucial porque aloja el acetábulo, una cavidad donde se articula la cabeza del fémur, formando la articulación de la cadera. Fémur, el hueso más largo y robusto del cuerpo. Su cabeza femoral se une al coxal, mientras que en el cuello femoral y los trocánteres mayor y menor sirven como punto de inserción para numerosos músculos. En su extremo inferior, los condilos femorales se articulan con la tibia y la rótula de la rodilla. Rótula, un hueso sesamoideo triangular incrustado en el tendón del cuádriceps. Su función principal es proteger las articulaciones de la rodilla y aumentar la eficiencia mecánica del cuádriceps, permitiendo una mayor fuerza en la extensión de la pierna. Miología. Los músculos del muslo se organizan en tres compartimentos principales, cada uno con funciones específicas. El compartimiento anterior predenomina el cuádriceps femoral, un músculo voluminoso compuesto por 4 porciones: recto femoral, vasto lateral, vasto medial y vasto intermedio. Es el principal extensor de la rodilla y el recto femoral, también flexiona la cadera. Compartimiento medial. Su función primordial es la aducción del muslo. Acerca la pierna a la línea media, aunque también contribuye a la flexión y rotación. Compartimiento posterior. Estos músculos son los principales flexores de la rodilla y extensores de la cadera, fundamentales para caminar y correr. Dos articulaciones principales dan movilidad al muslo. Articulación coxofemoral. Cadera, una articulación esferoidea que permite una movilidad excepcional. Su estabilidad es proporcionada por la profunda inserción de la cabeza femoral en el acetábulo y un robusto sistema de ligamentos. Articulación de la rodilla, permite la flexión y extensión de la pierna con una capacidad limitada de rotación.
Vascularidad, irrigación y drenaje. La rica vascularidad del muslo asegura el suministro de oxígeno y nutrientes y la eliminación de desechos. Arteria femoral. Es la principal arteria que irriga el muslo, una continuación directa de la arteria ilíaca externa. Desciende a través del triángulo femoral y el conducto aductor, dando numerosas ramas para nutrir los músculos y huesos. La arteria femoral profunda es una de sus ramas más grandes e importante, vascularizando gran parte de la musculatura profunda del muslo. Vena femoral. Acompaña a la arteria femoral recogiendo la sangre desoxigenada del muslo y dirigiéndola hacia el corazón. Hola, mi nombre es Claudia Vázquez y les voy a hablar sobre la pierna. Al hablar sobre la pierna nos estamos refiriendo a la región de la extremidad inferior ubicada entre la rodilla y el tobillo. Está compuesta por dos huesos, la tibia y el peroné o fíbula. Seguida del fémur, la tibia es el hueso más largo y pesado del cuerpo humano y es el hueso sostén de la pierna. La tibia presenta un cuerpo y dos extremidades, cuerpo prismático triangular con tres caras y tres bordes, interno que es ligeramente lisa y cóncava, externo que es ligeramente convexa y la posterior que presenta una cresta oblicua hacia abajo y adentro, también llamada línea oblicua de la tibia. El borde anterior, también llamada cresta anterior, se extiende desde la tuberosidad de la tibia hasta el borde del malleolo interno. La cara anterior se extiende desde la cara superior del condilo externo hasta el borde interior del malleolo externo. El borde externo, que comienza desde el condilo interno y se extiende hasta el vértice de la escotadura peronea, donde se bifurca para la inserción de la membrana interósea. La superficie superior de la tibia presenta un cuerpo voluminoso, cuadrangular y prolongado en sentido transversal. Sus superficies articulares presentan dos cavidades glenoideas que se articulan con los condilos femorales, separada por la eminencia intercondilia que presenta dos tubérculos, medial y lateral. La extremidad inferior es menos voluminosa y presenta una prolongación lateral llamada malleolo interno. El peroné o fíbula es el hueso lateral de la pierna, es un hueso largo, par y no simétrico, más delgado que la tibia, pero que también presenta un cuerpo y dos extremidades, superior e inferior. El peroné juega un papel importante en la articulación talocrural del tobillo, facilitando su movimiento y prestando un punto de inserción proximal para varios músculos. La extremidad superior, también llamada cabeza del peroné, presenta una superficie plana, redondeada u oval para la tibia. Abultamiento cuboidal prolongado hacia arriba y hacia atrás por el apex. El apex es una inserción muscular y ligamentosa. En la extremidad inferior, el malleolo lateral es más largo y voluminoso que el medial. La articulación de la rodilla. Las porciones principales de la articulación talocrural son el fémur, la tibia, la patela y los ligamentos que dan soporte a esta articulación. Las dos principales articulaciones de las rodillas son la articulación tibiofemoral, que se da en las articulaciones medial y lateral entre los condilos del fémur y la tibia, y la articulación patelofemoral, que se da entre la patela y el fémur. Además, la articulación de la rodilla se encuentra reforzada por varias estructuras de tejido blando, debido a que es la responsable de lograr el equilibrio entre mantener soportar el peso y lograr flexibilidad para lograr algún movimiento. Está rodeada por varias bolsas de grasas y por sacos llenos de líquido sinovial para reducir la fricción que se da entre los tendones y los músculos al momento que estos realizan movimiento contra los huesos. La articulación también tiene dos amortiguadores o meniscos que funcionan para mejorar la relación de las estructuras de la misma. Músculos de la pierna. La pierna contiene un total de 14 músculos. Se encuentra dividida en 3 compartimentos anatómicos. En cada compartimento anatómico de la pierna se encuentra un grupo específico de músculos. Está el compartimento anterior, lateral y posterior. En el compartimento anterior
se ubican a lo largo de la cara anterior de la pierna y comprende un total de 4 músculos. El tibial anterior, que es un músculo prismático que se extiende desde la extremidad de la tibia hasta el borde interno del pie. El extensor común de los dedos, que se extiende desde la extremidad superior de la tibia a los últimos 4 dedos del pie. El extensor propio del dedo gordo, situado desde lo profundo de los 2 músculos precedentes. Y el tercer fibular o peroneo anterior, que es un músculo delgado que ocupa la parte interna y exterior de la región. El compartimiento lateral es el compartimiento más pequeño, solamente formado por 2 músculos. El músculo fibular largo, que se extiende desde la parte superexterna de la pierna hasta el primer metatarsiano, y el músculo fibular corto, situado por debajo del precedente, pero mucho menos largo que él. Estos 2 músculos son los encargados de realizar la flexión plantar y la eversión del pie. Son inervados a través del nervio fibular superficial. Por último, el compartimiento posterior, siendo el más grande, conformado por 8 músculos distribuidos en 2 capas, una superficial y una profunda. En la capa superficial tenemos a los músculos gemelos, que son 2 músculos voluminosos que van desde los condilos del fémur hasta el calcáneo y están dispuestos en interno y externo. El sóleo es un músculo ancho y grueso situado debajo de los gemelos. Y el plantar delgado, que es un músculo delgado que por arriba se inserta con el cóndilo interno, está cubierto principalmente por los gemelos. En la capa profunda tenemos a popliteo, que es un músculo corto, aplanado y triangular situado en la parte posterior de la rodilla. El flexor común de los dedos o flexor tibial es un músculo que se extiende desde la tibia hasta los 4 últimos dedos del pie. El flexor propio del dedo gordo o flexor peroneo es un músculo grande que se extiende desde el peroné hasta el dedo gordo. Y el tibial posterior es un músculo largo extendido desde la cara posterior de la pierna hasta el borde interno del pie. En la rodilla, las articulaciones se ven inervadas directamente por los nervios geniculado superficial, medial y lateral, geniculado medio y geniculado inferior, medial y lateral. Recorriendo la rodilla y hacia la pierna se encuentran nervios importantes como el nervio fibular común, fibular superficial, fibular profundo y tibial. El nervio fibular común es un ramo del nervio ciático que inerva la rodilla a través de 3 ramos articulares. Posteriormente se divide en sus ramos superficiales y profundos, inervando los compartimientos lateral y anterior de la pierna. El nervio tibial es el segundo ramo del nervio ciático que inerva los músculos del compartimiento posterior de la pierna, el popliteo, el sóleo, el flexor común de los dedos, el flexor común del dedo gordo y el plantar tibial posterior. Gracias. Continuando con las explicaciones, tenemos el pie. Nos dice que el pie consta de 26 huesos en total, divididos en 3 grupos. Los tarsos, que están formados por 7 huesos, que son el calcáneo, astrágalo o talus, escafoides, cuboides y coneiformes. Tenemos los metastarsos, que consta de 5 huesos largos y delgados, y los falanges, que son los huesos de los dedos del pie. La miología del pie. Tenemos los músculos intrínsecos del pie, que está la región plantar, capa superior, abductor del hallux, flexor corto de los dedos y abductor del quinto dedo. La capa media, cuadrado plantar, lubricales, flexor largo del dedo, tendón. Capa profunda, que es flexor corto del hallux, aductor del hallux, flexor corto del quinto dedo.
En la región dorsal tenemos el extensor corto de los dedos y del hallux, y los músculos extrínsecos, que son músculos de la pierna que cruzan la articulación del tobillo e insertan el pie. Ejemplo, la tibial anterior, tibial posterior, peroneos. El pie cuenta con numerosas articulaciones que permiten una amplia gama de movimientos y a su vez brindan soporte y estabilidad. Tenemos las articulaciones intertarsianas, que se subdividen en articulaciones talocalcánea, articulación talocalcánea calcáneo-navicular, articulación calcáneo-cuboidea, articulación cúneo-naviculares. Tenemos las articulaciones tarso-metatarsianas, articulaciones metatarsofalángicas y articulaciones interfalángicas. Vascularización del pie. La irrigación del pie se realiza principalmente a través de dos arterias: tibial anterior, que da origen a la arteria dorsal del pie, que irriga la parte dorsal del mismo, es decir, la parte superior del pie, y la articulación tibial posterior, que por su parte se divide en arterias plantares, medial y lateral, que irrigan la planta del pie. Muchas gracias por su atención.